¿Listo? Sí, listo. Sí. Romanos 6, y el tema de esta mañana ya está escrito aquí en el pizarrón, es exactamente, seguimos con la hermosísima serie de Cristología, y hoy vamos a ver la victoria de Jesucristo sobre el poder del pecado. Pero vamos a leer, oramos y empezamos ya. Dice Romanos 6:1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí quiero que vayan en la lectura notando la frase importantísima, juntamente con, porque este es el corazón del sermón. La frase juntamente con. Dice versículo 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Este es el corazón del sermón. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bendito Dios, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te rogamos que quieras tú bendecir nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, que podamos comprender hoy la victoria más grande en este universo de nuestro Señor Jesucristo, la victoria sobre el poder del pecado. Ayúdanos, Padre, a entender esto tan complejo, tan difícil, pero que es tan sencillo comprenderlo con tu preciosa palabra. Ayúdanos, bendito Dios, a entender que el poder del pecado es un poder ya vencido en Cristo Jesús. Ayúdanos a entenderlo, cómo fue vencido, de qué manera fue vencido, y los efectos de la victoria de Cristo sobre el pecado en la vida del creyente. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado detenidos más de medio año estudiando esta hermosa doctrina de la Cristología. Una doctrina gloriosa, maravillosa. No existe cristianismo verdadero, de verdad sí lo estamos convencidos. No existe cristianismo verdadero sin entender los atributos de Dios. Hay muchas iglesias no saben quién es Dios, no lo conocen, no conocen sus atributos. Claro que sí, Dios es amor, ¿no? Y a veces nada más conocen 1, 2 o 3 atributos. Si les preguntas, oye, háblame de la autoexistencia de Dios, de la autosuficiencia, de su inmutabilidad, ¿qué? No hay un cristianismo verdadero sin los atributos de Dios. No puedes amar a alguien que no conoces. No puedes temer, servir, entregarte a un Dios que desconoces. No existe tampoco cristianismo verdadero sin un concepto de cristología. Oye, ¿Cristo es Dios? ¡Claro que sí! ¿Me puedes decir 5 versículos de la divinidad de Cristo? ¡Claro! Aquí lo tengo la puta lengua. La cristología. Cristo como sacerdote, como rey, como soberano, es su victoria sobre Satanás, sobre el pecado. Cristo como en el Apocalipsis, Cristo en el Antiguo Testamento, las profecías de la escatología. ¿Qué? Siguiente. No existe cristianismo verdadero
sin entender la gloriosa ley de Dios. Claro que sí. ¿Te sabes los 10 mandamientos? Claro que sí. A ver, dímelos. Ay, amarás a Dios y a tu prójimo. No. ¿Cómo que no? No. Dime los 10 mandamientos. Hermanos, es bien tremendo esto, hermanos, que se profesa un cristianismo desconociendo los atributos de Dios, desconociendo a la persona de Cristo, su divinidad, su obra, su resurrección, su ascensión, su glorificación, su coronación, y que no se saben ni siquiera los 10 mandamientos. Entonces, lo que estamos haciendo es exactamente teniendo series de este tipo para establecer en tu mente y en tu corazón toda la gloria de la persona de Cristo, toda la gloria de la obra de Cristo, toda la obra de su encarnación, toda la obra de su resurrección, de su ascensión, de su glorificación, de su coronación y de la extensión del reino de Dios. De tal manera que Cristo deja de ser la persona que está crucificada en la cruz, porque ese es el centro de la obra de Cristo. Pero la obra de Cristo empieza desde la eternidad pasada, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron crear, cuando el Hijo de Dios deja el cielo, cuando el Hijo de Dios viene y se encarna, cuando empieza a vivir una vida de obediencia activa a la ley de Dios. O sea, la obra de Cristo, el Señor Jesucristo ha estado activo desde la eternidad pasada y seguirá activo hasta la eternidad futura. Sabemos que el centro de su obra es la cruz, pero no podemos pasar por alto todo lo que implica la actividad de Jesucristo en la redención humana. De tal manera que hoy podemos ver que en este tema a Jesucristo como en su victoria sobre el poder del pecado. ¿Qué queremos decir? Que, hermanos, la humanidad completa, muchísimas gracias. La humanidad completa, la Biblia describe que el ser humano en forma universal tiene 3 enemigos, los más poderosos: las drogas, el internet, o sea, el ser humano en forma general ha tenido los 3 enemigos más grandes de la historia: la muerte. ¿Quién puede vencer la muerte? El miedo que se le tiene a morir, ¿no? Número 2, el poder maldito del pecado que controla a toda la raza humana, y el demonio. 3 enemigos. Aquí tenemos cientos de versículos, cientos de sermones que hemos hablado al respecto, en cómo exactamente la venida de Cristo viene a vencer a estos 3 enemigos terribles que la humanidad tiene. En la cruz del Calvario vence a esos 3 enemigos, y la victoria sobre ellos es el corazón de la predicación del Evangelio. De tal manera que lo que vamos a hacer hoy es detenernos tantito en la victoria de Cristo sobre este poder del pecado. Sí, entendiendo varias cosas y los efectos que conlleva esa victoria. Entonces, por eso voy a ponerme un poquito histórico hablando desde el cielo, porque es en el cielo donde surge este poder. ¿Qué? ¿En el cielo? Sí, en el corazón de un querubín que estaba allí, había sido creado. No es eterno, no es omnipresente, no es omnisciente, no es todopoderoso. El querubín es algo creado, pero se presenta este poder en el corazón de esta criatura, de tal manera que el orgullo, la envidia, la arrogancia y el deseo de competir contra Dios empieza a destruir este querubín, ¿no? Subiré al cielo, ¿no? Pondré mi trono, me sentaré en mi trono. Espérate,
En el universo solamente cabe uno. Solamente hay un trono. En una empresa solamente hay un director. En una secundaria solamente hay un director. En un país solamente hay un presidente. En un reino solamente hay un rey. No sé. Yo pongo mi trono, ¿verdad? Y ahí, ángeles, adórenme a mí. Aplausos, ¿no? De tal manera que Dios lo interpreta de varias maneras, ya está registrado en la Biblia, y Dios en esos momentos determina la destrucción de esta persona de una forma paulatina hasta que al final sea lanzado al lago de fuego y esté allí para siempre. Pero, hermanos, este es la presentación del poder del pecado desde el cielo. Este poder, y lo vamos a ver, de hecho les recomiendo que se inscriban en el estudio que va a dar Cecilia, que ya está anunciado en el grupo de WhatsApp, donde vamos a estudiar las 17 palabras que describen la acción en el alma humana del poder del pecado. 8 palabras en hebreo y las demás en griego, de lo que actúa el poder del pecado en el alma humana. Pero me interesa mucho mencionar una, que es la palabra Abba. A, B de Beto, B de Víctor, A y H, Abba. Esta palabra es importantísima entender, porque cuando el pecado mora en el alma de una persona, convierte en lo opuesto a lo que toma. A un querubín lo convierte en un demonio. Es la capacidad de perversión que tiene. Es la capacidad del pecado de corromper algo. A un hombre fiel, adúltero. A una mujer digna, adúltera. A un hombre sobrio, alcohólico. Lo convierte en lo opuesto. Ese es el poder de destrucción que tiene el poder del pecado. A un querubín lo convierte en un demonio. No es medio demonio, es un demonio completamente. Y ahí empezamos a ver el efecto del poder del pecado. De tal manera que en ese momento, escuchen, el Satanás se convierte en el primer títere del poder del pecado. El pecado se establece en los 3 elementos de la personalidad humana: mente, emociones y voluntad. Así lo describe Cristo. Los 3 elementos que nos confieren la personalidad es lo que pensamos, lo que sentimos y lo que escogemos. Los 3 elementos los tiene Rosendo, los 3 elementos los tiene Don Héctor, pero cada uno piensa diferente, siente diferente y escoge diferente. De tal manera que eso nos hace ser en forma general únicos. Pero el poder del pecado, escuchen, el poder del pecado viene y se establece en tu cabeza. Y hay un deterioro en tu cabeza increíble. Viene el poder del pecado y se establece en tus emociones y son corrompidas. Y viene el poder del pecado en tu voluntad y en lugar de escoger el bien, escoges el mal. De tal manera que el poder del pecado se establece en Satanás. Él logra convertir a ángeles en demonios y yo le he llamado que es el principal publicista del poder del pecado. ¿A qué me refiero? En que el poder del pecado viene al Edén y convierte a un hombre santo, a un hombre perfecto, Adán y su mujer, en pecadores. Otra vez, el poder corruptor, ¿no?, del pecado a un hombre santo, creado en una santidad, ¿no?, porque era un hombre sin pecado Adán, ahora es un pecador. ¿Qué es lo que realizó este cambio? El poder maldito del pecado. De tal manera, hermanos, que podemos ir viendo cómo este poder corrompe, destruye, echa a perder, aguzana a la persona
empieza un proceso de pudrición. La persona empieza a desvalorizarse, empieza a perder la imagen y la semejanza de Dios, empieza a apagar esa imagen y semejanza de Dios, empieza a corromper, empieza a hacerse daño a sí mismo, empieza a destruir a su esposa, a sus hijos, a su familia, a su hogar, a su matrimonio, empieza a destruir su futuro, acaba con todo. Ese es el poder destructor del poder del pecado. De tal manera que esto es exactamente lo que pasa en una forma progresiva en la Biblia. Génesis capítulo 1 y 2, la creación. Génesis 1, la creación vista desde el punto de vista del telescopio. Está como que a lo lejos se ve Génesis, la creación, ¿no? Génesis 1. Génesis 2, como si se estuviera viendo la creación a nivel de microscopio. Génesis 3, la caída del hombre. Génesis 4, los efectos de esa caída, el asesinato de Caín, el asesinato de Abel por parte de Caín. Génesis 5, una genealogía. Génesis 6, el diluvio. A ver, ¿cómo? ¿Tan rápido? A ver, Génesis 1 y 2, creación. Génesis 3, el hombre, ¿no? Y la caída. Génesis 4, los efectos. Narra unos pocos años con Caín. Génesis 5, una genealogía. Y Génesis 6, todo el mundo ya echado a perder. ¿Sí? Eso es lo que vemos, el efecto multiplicador. Génesis, por favor, Génesis capítulo 6, versículo. Vemos el poder corruptor del poder del pecado. Génesis 6, 5. Luego de la creación, luego de la creación, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Aquí están involucradas la mente, las emociones y la voluntad, lo que piensas, lo que sientes y lo que escoges. ¿Qué era lo que hacía cada ser humano en ese momento de la historia? Cada uno, su pensamiento era de continuo solamente el mal. Ahora dirían, solamente los de Cuchicuato. No. Bueno, los de Péjamo. No. Bueno, los de La Piedad. No. Dice el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, niños, preadolescentes, adolescentes, adultos, ancianos, toda carne, ya estaban en un proceso de descomposición. Hermanos, estamos hablando de que un capítulo entre el asesinato de Abel y el diluvio hay un capítulo nada más. La multiplicación corruptora del poder del pecado. El poder del pecado lo estaba matando al ser humano. Hermanos, este poder podemos entender a la luz de la Biblia que en el universo completo solamente hay dos poderes. El poder de Dios, ¿no? Y el poder maldito del pecado. Un poder que lucha por tener el control. Obviamente en la eterna soberanía y omnipotencia de Dios nunca será así. Pero este poder no descansa, de tal manera que se quiere alojar, que venir a tu corazón para que ahí se quede como huésped y tú permitas que el poder del pecado, ahora el nuevo títere, seas tú y yo. ¿Cuántas veces dice, no, como esa cantante que hoy voy a cambiar, y no cambias? Yo no lo voy a hacer, y lo sigues haciendo. O sea, ¿qué es lo que pasa? En ese momento ya no lo voy a hacer y ¡pum! Terminas haciéndolo. A ver, ¿títere o no títere? No, hermano, que para allá, ¿títere o no títere? A veces ni nosotros mismos nos aguantamos, hermanos. En fin,
Lo que quiero decir es que simplemente aquí es el castigo de Dios sobre el poder del pecado y todos aquellos que aman el pecado, porque luego adelante en Génesis 19 viene la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Ya en el diluvio es un juicio universal. En Sodoma y Gomorra es un juicio exactamente sobre pecados específicos. Y así vemos el castigo de Dios sobre el mal, sobre el pecado, sobre el pecado, sobre el pecado, ¿no? Y alguien dirá, hermano, pero ese es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Y no es el del Nuevo? No, el Dios del Nuevo es de amor. Caray. Pues acá en el Nuevo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 3, ¿no? Porque muchos tratan de justificar que son dos dioses diferentes, ¿no? Terrible conclusión. Dice, por ejemplo, Génesis 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué? En fin, hermano, el que no quiere ver, que no vea, ¿no? Aquí el punto es que vemos que el poder del pecado produce un juicio por parte de Dios. El punto aquí, hermanos, es que estoy haciendo este resumen porque el Dios de la Biblia ha declarado advertencias sobre todos aquellos que practican el pecado. Ezequiel 18:3, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, no, la paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nos damos cuenta que el Satanás, el poder que tiene es inducirte a que peques y que el pecado se quede establecido en tus pensamientos, luego el pecado se quede establecido en tus emociones, de tal manera que al final tu voluntad termine escogiendo lo que piensas o lo que sientes. Y eso es lo que empieza a hacer el pecado. Lo que piensas, decides hacerlo, la voluntad, o lo que sientes, deseo de venganza, esto no se queda así, ¿no? Lo haces y terminas metiéndote en problemas con Dios. Dios no va a pasar por alto, no tomará por inocente a nadie, de tal manera que la paga del pecado es la muerte, y por eso empezamos a entender este juicio. Y sobre todo cuando entendemos que la palabra muerte no es extinción de vida. La palabra muerte en la Biblia es separación. La primera muerte, la muerte física, cuando el cuerpo, el alma se separa del cuerpo. Si a un robot le quitas la pila, ya no funciona. Dios separa el alma del cuerpo y en ese momento, ¡pum!, la persona ya no se peina al siguiente día. La muerte espiritual. Naces, creces, te reproduces y mueres, pero estuviste separado de Dios. Dios no estaba en tu agenda, el Dios verdadero no estaba en tu agenda, no estaba en tu hogar, en tu negocio, en la forma en que invertías, en la forma de tu vida íntima, de la administración de tu dinero, la educación de tus hijos. Dios no estaba allí, de tal manera que naces, creces, te reproduces y mueres, pero sin Dios. Esa es la muerte espiritual. Siempre estuviste separado de Dios. La muerte eterna es entonces que esta persona que está muerta espiritualmente muere físicamente, en el día del juicio morirá eternamente. Simplemente serán lanzados, así como una bolsa de basura, lanzados a el lago de fuego, y estarán separados de Dios por los siglos de 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 los siglos, así para siempre. Muerte eterna.
De tal manera que la forma en que Satanás le hace daño al ser humano es induciéndote a pecar. ¿Cómo mató Satanás a Eva? Haciéndola pecar. ¿Cómo mató Eva a su esposo? Ay, ¿cómo creer, hermano? ¿Cómo creer que lo mató? Bueno, espiritualmente lo mató, haciéndolo pecar. Y fueron separados, ¡pum!, sacados, expulsados del huerto del Edén, separados de la presencia de Dios. ¿Fueron perdonados? Sí, porque Dios desolló un cordero y los cubrió con las pieles de ese cordero, pero quedaron separados de la presencia especial de Dios. Ese es el efecto del poder del pecado. No existen pecaditos, no existen pecaditos. La Biblia habla de pecado en sentido genérico. Por eso, hermanos, esto es lo que el demonio hace. Sabemos que hay muchos grupos que, ¿cómo predican del diablo, no? No, hermanos, que en mi casa hay presencias, hay voces, y siento sombras, y escucho y hasta un coyote que aúlla en mi bañera. Hermanos, el propósito del demonio es que peques contra Dios. Y escucha, el demonio lo único que necesita de ti y de mí es tu cooperación. Yo jamás he visto a una persona que salga del Oxxo con la mano así, dice, ay, sí está bien, demonio, ya me llevo aquí mi six, ¿no? Ay, yo no quería, pero él me obligó. No, hermanos, tú fuiste, agarraste tu six, tú fuiste y lo pagaste, tú agarraste la botella y tú hasta el fondo, ¿no? Aquí no es de que el demonio te obligó, no. Lo que el demonio necesita es tu cooperación, y sabe que en ese momento te empiezas a meter en problemas con Dios. Pornografía, adulterio, robo, extorsión, drogas, alcoholismo, etcétera, etcétera. En ese momento ya tienes un problema serio con Dios. Y dice la Biblia, tus pecados te tienen que alcanzar. Porque sabe el demonio que Dios castiga el pecado y despiertas la justicia de Dios contra ti. Por eso Satanás, este poder del pecado, logra que sobre las criaturas que él toma posesión caiga la ira de Dios, caiga la condenación, caiga el infierno, caiga el juicio. Eso fue lo que cayó sobre la primera víctima del poder del pecado, el querubín que fue convertido en un demonio. Eso fue lo que pasó con Adán y su mujer. Eso fue lo que pasó sobre el diluvio. Eso fue lo que pasó sobre Sodoma y Gomorra. Fuego del cielo en ese momento cayó sobre ellos. Dios no está jugando. Y eso fue lo que cayó sobre la persona de Cristo en la cruz de Calvario, ¿no? En ese momento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que estamos diciendo, la muerte es separación de Dios. Cristo sufrió un infierno en la cruz. Cristo sufrió un infierno, oscuridad, el abandono de Dios y el castigo de la justicia sobre él. Dios no está jugando. Dios no pellizca o te da tu patillazo. Dios ha sentenciado, la paga del pecado es la muerte. Y tú dices, no, este viejito quiere espantar, y no lo logra. Ojalá y pudiera espantarte. Pero no es mi propósito. Mi propósito es instruirte y decirte que Dios no juega, que tú pecas y habrá consecuencias. Tus pecados te tienen que alcanzar.
Cuando tú pecas, dices, hice tal cosa, y quedé impune. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí en la esquina ya te están esperando. La enfermedad, el papiloma, el VIH, el divorcio, la cárcel, la orden de aprehensión, la difamación, el deshonor, lo que sea. Ahí ya te están esperando. Por eso, este es el propósito del pecado. Pero no solamente eso, sino que el pecado, uno de los principales propósitos del poder maldito del pecado es corromper la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. Así dice que fuimos creados a imagen y semejanza. Y Efesios capítulo 4, versículo 24 nos menciona 3 de varias que hay. 3, escuchen. Dice que el hombre nacido de nuevo, la regeneración, el nuevo hombre es creado en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. 3 cosas tenía Adán que fueron corrompidas: la justicia, injusto; la santidad, pecador; la verdad, la mentira. Y este poder maldito hace que ames la injusticia, la mentira, justicia, injusticia, la verdad, la mentira y la santidad y el pecado. Y empiezas a volverte adorador de todo esto. Y empieza a corromper la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. Hermanos, es como si el poder del pecado se riera en la cara de Dios. Y en ese momento le dijera: a ver, Dios, mira ese alcohólico, fue creado a tu imagen y semejanza, míralo, ya destruyó su matrimonio, escupió el honor de su esposa, mancilló a sus hijos, ya tiró a la basura todos sus dones, atributos, que tenía capacidades, destrezas. Ahí está, fue creado a tu imagen y semejanza. Es como si el pecado hiciera eso, hermanos. Con cada pecado Dios es afrentado. Dios, mira ese adúltero. Dios, mira ese que lleva 2 horas comiendo pornografía. Mira, Dios, mira cuánto ha robado. Por eso Dios es vindicado en la regeneración de un creyente cuando empieza a vivir en santidad, y el poder del pecado no puede decir, no puede echar en cara nada, porque el nuevo hombre empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando el poder del pecado está como títere manejando a esta persona, es como si le echara a Dios en cara lo que acabo de hacer. Se burla de Dios. Ahí en el canal que tenemos de YouTube, ustedes pueden ver, hace poco hicimos un sermón de por qué a Dios ofende tanto el pecado. ¿Por qué? Exactamente, una de las 10 razones es esa, que el pecado se burla de Dios en su cara completamente. Entonces, hasta aquí antecedentes muy resumidos de cómo surge y nace el pecado, los efectos que ha traído la humanidad, el ataque hacia la imagen, el ataque hacia todo lo que es Dios lo ataca el poder del pecado. Y es, hermanos, ahí termino con esto, es como si el poder del pecado tuviera un deseo de matar, aniquilar, desterrar, destruir, destronar a Dios de su creación. Este es el propósito importante del poder maldito del pecado: matar a Dios si pudiera, destruirlo, destronarlo, despojarlo, despreciarlo y desterrarlo. Por eso, hermanos, entendamos este principio:
es una determinación de Dios de destruir el poder del pecado y a todos aquellos que aman el poder del pecado. Hermano, yo no lo amo. Bueno, pero lo tienes ahí guardado en tu corazón y aquí se me queda, y aquí se me queda, y ahí empiezas a acariciar ese pensamiento pecaminoso, ese deseo pecaminoso, la venganza, el odio, y aquí se me queda, y terminas acariciando las 1000 caras del pecado en tu vida. Bueno, en la Biblia nos enseña que Dios desde antes de la fundación del mundo estableció un plan para tener victoria sobre este poder que ha hecho a la raza humana como un títere. ¿Sí? Al poder del pecado. Y Dios determinó, disculpen, voy a pasar por alto como 200 sermones, porque me voy a ir hasta la cruz de Calvario, hasta la cruz. ¿A qué quiero decir? El pasaje que leímos ahorita de Romanos capítulo 6 nos dice cómo vence Dios al poder maldito del pecado. Y aquí lo que vamos a hacer es mostrar que el poder del pecado es destruido, pero lo primero que Dios tiene que hacer, hermanos, fíjense, no saquen conclusiones, lo voy a mencionar y ahorita se los explico. Lo que Dios hace para salvarte del poder del pecado es matarte primero. ¿Qué? No, entonces que no me salga a mí, ¿no? Escúchame, vamos a ir por partes. Porque es la forma en que Dios salva a un creyente. Lo mata primero. Explíquese, pastor, sí, qué bueno que lo dice, porque exactamente es lo que voy a hacer ahorita. Vamos por favor a Romanos capítulo 6. ¿Sí? Dice Romanos 6. Vean ustedes el orden. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta, versículo 2. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, vean ustedes aquí hay esto, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Más adelante el apóstol Pablo lo que va a hacer es poner la relación de una esposa con su marido. Cuando esta esposa está casada con su marido, ¿está sujeta por la ley a su marido? Por la ley de Dios, sí, ¿verdad? El esposo también está sujeto a ella, aunque hay una sola cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero están en una unión. Hay un gobierno que es el matrimonio, los gobierna los dos. De tal manera que ella está sujeta a él sujeta a él, porque está bajo una autoridad, así lo dice Efesios capítulo 5. Bueno, ¿qué pasa cuando el esposo muere? Ella queda libre, ¿sí? Libre para que si decide reanudar su vida, pueda casarse con un hombre con toda la bendición de Dios, porque ya es libre. Aquí lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, por favor vamos allá adelantito, una media página, para ver lo que le estoy diciendo. Dice Romanos 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Por qué estoy poniendo esta base? Vean ustedes. La frase, versículo 2 del capítulo 6. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, aquí hay dos reinos, hermanos. Es lo que vamos a leer. Hay dos reinos, vean ustedes. Nacimos súbditos al reino del pecado. Dice Romanos capítulo 5, por cuanto el pecado entró a este mundo por un hombre, a todos pasó el pecado, a todos pasó la muerte y a todos pasó la condenación. ¿No? Entonces, estábamos en el reino del pecado. ¿Quién gobernaba en este reino del pecado? ¿Quiénes eran los súbditos? Tú y yo. Escucha, aquí es donde viene la victoria de Cristo. Pero si yo muero, ¿sí? Y soy llevado a otro reino, hay un nuevo rey que ahora me va a gobernar, porque este reino tiene potestad sobre mí mientras estoy vivo, de tal manera que Dios saca a las personas del reino del pecado y las mata primero. Ay, hermano, ¿por qué eso da miedo? Espérame. Las mata. Ya el pecado no tiene poder sobre ellos porque ya murieron, ¿sí? Y Dios es libre para meterlo al reino del pecado. ¿Cómo te mata? En Cristo. Ahorita vamos a ver, dice la Biblia, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Morimos juntamente con Cristo. Morimos juntamente con Cristo. Fuimos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo. Lo máximo que me puede hacer el poder del pecado es matarme. Matarme en vida, matarme físicamente y matarme eternamente. Bueno, si Cristo en la cruz del Calvario le paga a la justicia de Dios mi deuda, el juez me perdona, hay una expiación, Cristo es mi propiciación, se realiza una redención y mi culpa ya es pagada y no le debo nada a la justicia porque mi divino sustituto le pagó a la justicia lo que yo debía. ¿Qué me puede cobrar a mí el pecado si ya se lo cobró todo a mi divino sustituto? Nada. Les decía yo a ustedes, cuando una persona muere, ¿ustedes han visto en los cementerios que están ahí los de Coppel cobrando ahí a la tumba? Los de Hacienda, el coche que sacó el de la Ford. ¿Quién está cobrando? Hermanos, escuchen eso, grábenselo bien, hermanos. Cuando una persona muere, todas las deudas están canceladas. Todas las deudas están canceladas. Todas. Si había una orden de aprehensión contra esa persona en vida, se cancela. Todo se cancela. La muerte cancela todo. Por eso Cristo dice, mi viejo hombre es crucificado juntamente con él. El viejo Humberto Méndez fue crucificado con él. Muero juntamente con él. Soy sepultado juntamente con él y resucito para una vida nueva. ¿Qué poder tiene ahora sobre mí el poder maldito del pecado? Ya no es mi rey, ya no me gobierna, ya no está en el trono de mi corazón, ya no dirige mi vida. Ahora pertenezco a un nuevo rey. Vamos a leerlo en la Biblia. Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué?
En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte. Por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la obra del Padre, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto, hermanos, es totalmente glorioso. Por eso digo, no se espanten. Morimos en Cristo. Mi viejo hombre así murió. Y por eso el nuevo nacimiento, tenemos muchos sermones al respecto y por eso lo menciono. El nuevo nacimiento es una resurrección espiritual, porque muero, ¿no? Y resucito. Dios a la persona le da vida, de tal manera que el nuevo nacimiento o regeneración o nacimiento nuevo, ¿sí?, es la ilustración que siempre hemos puesto, de gusano a mariposa, de gusano a mariposa. Este gusano que por la misericordia de Dios sube a un árbol y en una rama teje un capullo, se mete dentro del capullo y cierra por dentro del capullo, y después de varias semanas hay una metamorfosis espiritual gloriosa donde surge una mariposa. Escuchen, es la misma persona, pero con una naturaleza diferente. Ese gusano se arrastraba, ya no se puede volver a arrastrar nunca. No puede ni saltar, y ahora vuela. Murió el gusano, Humberto Méndez. Murió ese gusano y Dios le dio vida. Mataron a ese viejo hombre. No, está crucificado. Es una forma de sabiduría de Dios que ahí se está desangrando. No le des de comer, no lo vivifiques, no le hagas transfusiones de sangre, deja que ese viejo hombre se muera. Y fortalece al nuevo hombre creado en Cristo Jesús para buenas obras. De tal manera, hermanos, que lo que el pecado nunca pensó que podía suceder, lo que Satanás nunca pensó que iba a ganar, con su aparente victoria, el poder maldito del pecado y Satanás, Cristo logra su mayor victoria. El poder de Satanás vencido en la cruz, el poder del pecado vencido en la cruz, la muerte vencida en la cruz. ¿Cómo? Por la palabra de las más gloriosas que hay en la doctrina de la redención, la resurrección. La resurrección significa que atrás deja 3 enemigos vencidos. ¿Cómo venció a la muerte? Con la resurrección. Al momento de resucitar, la muerte no puede hacer nada. Y todos los que resucitamos juntamente con Cristo, en Cristo vencemos a la muerte. Satanás lo más que puede hacer es tenerlos en su reino, el reino de las tinieblas. También somos muertos a ese reino, somos sacados en Cristo Jesús, somos adoptados por el Padre. Nos da un nombre nuevo, tenemos una nueva ciudadanía y estamos ahora en la gloria del Padre. Y Satanás es vencido y el poder del pecado ya lo explicamos. Hermanos, Satanás estaba hiper contento, feliz. Matamos al segundo Adán, lo vencimos. Fue bien fácil. Agarramos uno de sus propios traidores y ¡pum!, lo entregamos. Arrestado, humillado,
escupido, abofeteado, flagelado, crucificado. Lo hicimos pinole. Y todos los demonios abrazándose. ¡Felicidades! ¡Lo logramos! ¡Miren, ahí está lo clavado en la cruz! ¡Lo logramos! Y estoy seguro que 3 días, mientras los discípulos estaban ahí que se querían morir, los mismos ángeles, hermanos, los mismos ángeles, porque esto lo veíamos en el estudio que damos los lunes. Ahí están, ya lo subieron a YouTube, en el tema de la sabiduría de Dios. Los mismos ángeles que estaban así. Nuestro general murió, lo hicieron pedazos. ¿No? El mismo Satanás, borracho de júbilo, nos ha embriagado cuando una emoción te gobierna, así como el alcohol, borracho de alegría. Y el tercer día, la humillación más grande, escuchen, en todo el universo. No pierdan de vista que hay millones de ángeles viendo esta situación. Y los ángeles, cuando ven que su general resucita, ¿qué? Y Satanás es vencido, el poder del pecado es vencido, la muerte es vencida, el general resucita. Y por eso el sermón pasado de la ascensión, todo lo que implica la ascensión de Cristo, la ascensión de Cristo es el general que llega y le dice a su Padre Celestial: misión cumplida, los enemigos vencidos. Y escuchen, el hombre redimido, el hombre, los predestinados, los elegidos antes de la fundación del mundo, salvados, redimidos y justificados. Y hay un versículo, hermano, que no podemos pasar por alto en este sermón. Vamos, por favor, a Juan, para que vean, hermanos, este versículo maravilloso. Dice Juan 17, versículo 1. Está hablando Cristo en su oración sacerdotal y dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál? La salvación de todas aquellas personas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. No se perdió ninguno. Pero para salvarlos se tenía que vencer primero a los 3 enemigos de la humanidad, de tal manera que ahí quedaron vencidos en la cruz. Y repito, mientras el demonio decía: con la cruz lo matamos, lo vencimos, no, con la cruz Dios venció a estos 3 enemigos, porque después de la muerte ya no hay ninguna deuda. Y no solamente eso, sino que Cristo al morir le pagaba a la justicia mis pecados, le pagaba a la justicia los pecados los que yo había cooperado con el demonio. Y la resurrección es una de las palabras que encierran 1000 predicaciones, hermano. Y con 1000 predicaciones no terminamos de hablar de la palabra resurrección. Por eso, la gloria de la ascensión. El general regresa
como marchando abajo del arco del triunfo, arrastrando a los enemigos, mostrándolos como evidencia de su victoria. Y por eso en Apocalipsis capítulo 20, Satanás, el pecado y la muerte echadas en el lago de fuego. Hermano, yo no he visto allí que el pecado sea echado en el lago de fuego. Sí, ahí dice. No, hermano, no dice. Escuchen. ¿En dónde mora el pecado en este planeta? En tu corazón, no arrepentido, no regenerado. Aquí estás sentado en el trono. Desde aquí, como títere, maneja la persona, tu mente, tus emociones y voluntad. No hay un trono donde digas, está ahí. Ahí está sentado. No, hermanos. Mora en el alma, corazón, mente de un ser humano. De tal manera que al momento en que Dios arroja a todos aquellos que amaron y sirvieron al poder del pecado, allí va el pecado y quedará encerrado para siempre en el lago de fuego. He acabado la obra que me diste que hiciese. Qué hermosas palabras. Ahorita nada más menciono dos, porque hay más cosas que mencionar, nada más dos. Número uno, la salvación de creyentes como tú y como yo. Y número dos, para que nos salvara, se tenía que vencer primero a estos enemigos. Entonces, esta frase, ahora sí espero que no se espanten, de que salva a Dios matando a la persona, ¿no? Entonces, ahora la pregunta, hermano, tengo una duda. ¿Cuál? Y con los creyentes que siguen pecando, aquí es algo que hemos explicado también, que es maravillosa la explicación. Estos son temas doctrinales que ya los hemos visto del pasado, nada más voy a mencionarlos. La Biblia enseña que el ser humano necesita el perdón legal del juez una vez en la vida. ¿Sí? O sea, según Romanos 3:19, hay una orden de aprehensión. Según Romanos 3:19, hay una orden de aprehensión en el cielo contra todos aquellos no arrepentidos. Según Romanos 3:19, hay una orden de aprehensión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo muere por nosotros, cuando Cristo le paga la justicia, la deuda que tú y yo tenemos, Dios emite el perdón legal. El juez dice que el acta de los decretos que había contra nosotros la pone sobre Cristo y ahí la clava. El expediente queda clavado, tu pasado queda abolido, tu pecado queda perdonado, tus antecedentes penales quedan limpios. Hermano, pero es que usted no sabe lo que ha hecho, lo que he hecho. Dios sí, Dios sí lo sabe y ya lo perdonó. Entonces, en ese momento se emite el perdón legal de todos tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Futuros, hermano? Mucha gente dice, ¿los futuros también? Hermano, cuando Cristo murió, ¿todos nuestros pecados eran futuros? ¿Sí? No significa que dice, entonces ya tenía planeado ir al antro el domingo, entonces ya también está perdonado. Bueno, si sigues pensando así, lo más seguro es que ni siquiera te perdona nada, ¿no? Entonces, el perdón legal es una vez en la vida y se llama nacer de nuevo. Se llama la obra de Cristo en tu vida. De tal manera que cuando a esa persona recibe el perdón legal, Dios lo adopta como su hijo. Y a partir de ese día, esta persona
lo que necesita es el perdón paternal. Ir ante Dios como tu Padre, Padre, perdóname. Hice esto, te he ofendido, Señor, perdóname. Y lo que buscas es el perdón paternal, no el legal. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo hay más de 1000 doctrinas, cada una tiene como 50 sermones. Imagínense la información que hay en la Biblia. Está la justificación, la expiación, la propiciación, la redención, la doble imputación, la adopción. Todo eso implica que está en la cruz del Calvario. Por eso, en la victoria de Cristo sobre el poder del pecado es abrumadora. Abrumadora. Y Romanos capítulo 6 es un libro glorioso porque explica esa victoria. Si tú estás todavía en este reino del pecado, bueno, irás a juicio. Pero si ya te mataron tu viejo hombre en Cristo y ahora ya fue llevado al reino del Padre, nada ni nadie puede impedir tu acceso a la gloria después de muerto. Por eso el creyente verdadero ya muere en paz, tranquilo, porque sabe que Cristo compró su boleto al cielo, su perdón, su gloria, su cuerpo glorificado, compró su ciudadanía, una lista de bendiciones eternas producidas por las promesas del nuevo pacto. Entonces, todo esto, hermanos, nos habla exactamente del poder del pecado. Y termino con lo siguiente. En el reino del pecado, donde todos los seres humanos nacimos, hay grados de pecaminosidad. Que es como un niño. ¿Qué tiene con los niños? Espérame. A ver, un pecador y una pecadora, cuando se juntan y queda embarazada, ¿nace un santo o un pecadorcito? Un pecadorcito. O sea, ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? Que también los niños necesitan salvación. Sabemos que hay muchos grupos que no creen en eso, ¿no? Romanos capítulo 5 podemos demostrarlos. Dice, por cuanto el pecado entró por un hombre, a todos pasó la muerte, a todos pasó la condenación, a todos pasó el pecado. Dice Pablo, inclusive en los que no pecaron a la manera de Adán. O sea, Adán pecó voluntariamente, el niño no. El niño recibe una carga genética pecaminosa, ¿no? Pregunta, ¿a los niños hay que enseñarles a hacer el bien o el mal? Hay que enseñarles a hacer el bien. ¿Quién les enseñó a hacer el mal? A eso se refiere Pablo en Romanos capítulo 5. Entonces, hay grados de pecado. A un niño le ponemos 5 gotas de veneno. A un preadolescente le ponemos 10 gotas de veneno. Al adolescente le ponemos 20 gotas. Al adulto le ponemos 50 gotas. A un viejito le ponemos 1 litro, ¿no? ¿De cuál vaso tomarías agua? No, de ninguno. Hay grados de pecaminosidad, lo sabemos, ¿sí? Pero hermanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A veces queremos crear una falsa esperanza yo aquí en mi cabeza y me agarro de esa falsa esperanza que no tiene fundamento bíblico. No, hermanos, porque hay más grados de pecados. Escuchen, hay un grado, el peor, ¿no? Que, bueno, la Biblia le llama depravación humana, Romanos capítulo 1, versículo 28. Pero hay otro más grande, la posesión demoníaca. Está 100% en el reino del pecado y 100% con una posesión demoníaca. Pero escuchen, uno de los errores más grandes que se cometen en muchos grupos es
que a mucha gente, chimpumpa tortillas papas, chimpumpa tortillas papas, salte demonio, salte, chimpumpa, o sea, perdón por esta expresión, pero le están queriendo sacar el demonio, cuando lo más importante es que sea liberado del poder del pecado, porque Satanás es el principal esclavo del pecado. Satanás es el principal esclavo del pecado. ¿De qué sirve que entre comillas le hagas una supuesta liberación si se queda el poder del pecado en su alma? Hermanos, las doctrinas nos acomodan la mente y los pensamientos. Lo que el ser humano necesita es el perdón de todos sus pecados, inclusive de hombres que estén en posesión demoníaca. Gracias a Dios la Biblia nos habla de que también personas fueron así objetos de la misericordia y de la gracia de Dios. Entonces, termino. En el reino del pecado, 3 grados aquí. Número 1, el poder del pecado, dice Juan 8:34, esclavos del pecado. Esclavos. ¿Esclavos? Es lo que dice. El que hace pecado, dice Cristo, esclavos del pecado. Número 2, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué? Y número 3, están muertos en sus delitos y sus pecados. 3 condiciones. Esta es la condición espiritual de todos tus familiares y seres queridos que están sin Cristo. Esclavos del pecado, hijos del diablo y muertos espiritualmente. Y gracias a la obra de Cristo, te matan en la cruz a tu viejo hombre y te resucitan a un nuevo forma de gobierno que es la de Dios. Por eso ahora el creyente, la Biblia le llama santo. No tenemos cara de San Crispín, no se trata de eso, es nuestra posición en Cristo, ¿sí? Pero ahora esta persona lucha contra el poder del pecado, con la influencia de una sociedad sin Dios, una sociedad anticristiana, diversiones anticristianas, y ahora ya es este rey, Dios, que lo gobierna con su ley, lo gobierna con su voluntad, lo gobierna con sus principios, y al final una iglesia es una pequeña embajada del cielo en este planeta de tinieblas. Y allí van los cristianos a darle adoración a su Dios. Él me salvó, Él me perdonó, Él me rescató, por su gracia soy lo que soy. Espero que en nuestra breve explicación hayamos podido entender un poquito la victoria de Cristo sobre el poder del pecado. Te damos las gracias, bendito Dios, por los gloriosos méritos de Cristo, de entender la gloria de la victoria de Cristo. Mientras el demonio hacía fiesta, 3 días de júbilo y de fiesta satánica, que hasta posiblemente los ángeles estaban atónitos, no entendían lo que estaba pasando. Al tercer día resucitaste para mostrar la gloria de tu victoria, de cómo venciste con un solo evento, la cruz, al poder del pecado, al reino del demonio y a la misma muerte. Bendito Dios, tu sabiduría es inefable. No hay palabras para entender cómo con un acto tan sencillo, tan caro, pero tan sencillo, pudiste vencer a estas 3 enemigos. Te damos las gracias porque ahora tu pueblo es el beneficiado por esta obra gloriosa de redención. Gracias, Señor, por permitir que este púlpito siga anunciando la obra de la cruz en Cristo Jesús, que este púlpito siga mencionando tu victoria sobre los 3 enemigos más grandes de la humanidad.
Gracias, bendito Dios. Gracias por todos aquellos que hemos sido beneficiados con esa obra de redención. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.